Hola, ¿qué tal? Bueno, les quería decir que además de seguir con reflexiones propias, haciendo videitos o reels con reflexiones propias y escribir en el Facebook, lo que voy a hacer también a partir de hoy es algunos videitos con las reflexiones tal cual está dicho y escrito por Krishnamurti. Dicho o escrito, porque mucho está transcripto de lo que ha dicho Krishnamurti en sus pláticas, ¿no? Así que bueno, voy a empezar con un fragmento que me parece muy interesante. Acá le preguntan a Krishnamurti, le dicen lo siguiente, interlocutores. Le dicen, en un artículo reciente de un famoso corresponsal, se afirmaba que la sabiduría y el ejemplo personales son suficientes para resolver los problemas del mundo. Y le preguntan a Krishnamurti qué piensa de eso, qué piensa usted, le dice. Krishnamurti responde, como esta pregunta contiene muchas implicaciones, debemos analizarlas. Debido a los corresponsables que tienen sus propios intereses creados, estamos persuadidos no de cómo pensar, sino de qué pensar, de qué debemos pensar. Por lo general y desafortunadamente, aceptamos lo que leemos. La así llamada educación nos ha paralizado en nuestro pensar, en nuestra posibilidad de percepción alerta. Los escritores y los corresponsales se han vuelto muy importantes en nuestras vidas. Tenemos que darnos cuenta de esta tendencia a aceptar lo que viene impreso. Este corresponsal y muchos otros reclaman una acción política y ejemplos personales. El ejemplo personal y la acción política no bastan para resolver los problemas del mundo. Se requiere algo mucho más fundamental. La imitación y el amoldamiento son algo inherente en el ejemplo personal. El amoldamiento a un ideal no puede aminorar jamás la carga del dolor. El ejemplo personal poco significa en una gran crisis. La sabiduría no adviene por obra de la imitación, de la reglamentación del pensamiento. La sabiduría no tiene morada fija, no se encuentra en el mucho leer, porque la acción política tiene que ser inevitablemente una acción parcial, incompleta y en consecuencia falsa, por lo cual causa más confusión y desdicha. Lo que se necesita es una revolución en el pensar y en el sentir. Esta revolución creativa no puede ser generada por unos cuantos líderes, por una acción política o mediante un ejemplo personal. Solo es posible por obra de despertar individual. El ejemplo personal o la acción política, conforme a alguna fórmula, no salvarán de la catástrofe al mundo. El hombre deposita su fe en un sistema, en un partido político, en los líderes, y todo eso ha fracasado invariablemente. Solo en uno mismo hay esperanza, no en algún otro. Es una crisis humana, no una crisis, una catástrofe económica o política. La existencia total del hombre está involucrada, no esta u otra de sus actividades. El problema no es el mundo, sino uno mismo, debido a que pensamos a base de conclusiones y formulaciones, de sistemas y modelos, hemos traído para nosotros y por ende para el mundo esta confusión y esta desdicha. Los ejemplos personales no nos liberarán del conflicto y del dolor. La revolución en los valores que trae consigo el pensar creativo es muy ardua. Y por eso acudimos a otros, a líderes, a ejemplos. Nuestro pensar es la respuesta a un condicionamiento, por lo tanto no es pensar en absoluto. A causa de que usted es hindú, está condicionado para seguir cierto patrón de pensamiento y conducta, tal como lo están el musulmán, el cristiano y demás. Por cierto, eso no es pensar. Una revolución creativa en el pensar y el sentir es posible únicamente cuando nos liberamos del condicionamiento, no solo del consciente, sino también del condicionamiento más recóndito. Entonces, uno ha dejado de pertenecer a cualquier nacionalidad, a cualquier sistema religioso o político, ha trascendido las falsedades de las divisiones sociales y económicas, a fin de pensar creativamente. Ustedes aprueban lo que estoy diciendo y probablemente vendrán aquí domingo tras domingo, pero desafortunadamente continuarán con el patrón establecido de pensamiento y conciencia. La aprobación de ustedes es por lo tanto muy superficial y en consecuencia carece de significación. Si comienzan a cuestionar el patrón y a actuar, es indudable que crearán para sí mismos más perturbaciones y dificultades. Entonces, en darse cuenta de esto,
Al darse cuenta de esto, dan su aprobación superficial, verbal, declarando que el mundo se debate en la confusión y que algo hay que hacer al respecto. El problema es entonces uno mismo, porque uno es el mundo, la masa, el Estado. Si uno se da cuenta de su conflicto y dolor internos, de su confusión y su desconsuelo, al trascenderlos, está resolviendo los problemas del mundo. Los problemas políticos y de organización son comparativamente fáciles de resolver. Las meras teorías y el conocimiento libresco no van a liberarlo a uno ni, por lo tanto, al mundo de la confusión y la desdicha. El conocimiento de los libros se convierte en un obstáculo para la comprensión y la acción directas. Uno debe abrirse paso a través de su condicionamiento y de los valores degenerativos que ha creado a su alrededor. No hay esperanza en los sistemas, en las acciones políticas, en los ejemplos personales, en los líderes. La esperanza está únicamente en uno mismo.